hoy designé el tema, tiene que ver con el mejor regalo. Sí, el mejor regalo, el título que había pensado es un poco fuerte, disculpa si le choque a la cabeza, pero dice, no entrará ninguna cosa inmunda. Así que leemos la palabra del Señor. El texto que busqué esta mañana está en Apocalipsis 21-27. Busque Apocalipsis 21-27. Cuando lo tenga, dígame amén para saber que está conmigo. ¿Estamos? Bien, Apocalipsis 21-27 dice, en la versión que tengo acá, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué buen versículo para iniciar esta exposición. Hoy todos veía esta mañana, como les decía, las noticias, mucha gente celebrando lo que es el Día del Niño, los moles están llenos a reventar, el Jumbo, usted va para todos lados y hay una revolución a nivel de sociedad por celebrar este día. Y yo me preguntaba, ¿realmente de dónde viene, cuál es el origen del Día del Niño? ¿Usted sabe cuál es el origen, de dónde parte, por qué celebramos? Porque siempre que hacemos algo en nuestra vida tiene que haber un entendimiento del por qué. Usted tiene que siempre preguntarse por qué hace lo que hace, porque en base a sus creencias, sus convicciones es el desarrollo de su vida. Entonces, ¿por qué celebramos esto? ¿Porque seguimos una corriente o porque tenemos el entendimiento de realmente lo que significa? Entonces, el Día del Niño, ¿cuál es su origen y por qué lo celebramos? Nosotros estamos acostumbrados a esta frase Día del Niño, pensamos en los más pequeños, pensamos en dulces, pensamos en regalos, presentes, salidas con la familia, compartir. Esto es lo que viene a nuestra cabeza. ¿Qué es lo que hace esta celebración tan importante? ¿De dónde viene? Sabemos que en el siglo XX el mundo fue testigo de las mayores guerras que se han presentado durante el desarrollo de la historia, ¿cierto? La Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, nos ubicamos en 1915 y en 1945, que terminó la segunda. Conflictos bélicos de los cuales hoy se sigue hablando a través de la historia. Estos eventos cambiaron completamente la dimensión, obviamente, de conflictos bélicos y las consecuencias de estos conflictos repercutieron aún sobre nuestros días, ¿cierto? Tras la Primera Guerra Mundial fue muy obvio y fueron afectados muchos niños que fueron víctimas de problemas que generaron los adultos, ¿sí? Hubieron niños comprometidos en estos conflictos bélicos por decisiones de adultos. A raíz de esto, la organizadora de la organización Save the Children, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsaron la adopción, declaración de los derechos a los niños desde la Primera Guerra Mundial. Luego, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, como sabemos la historia, Hitler, el Holocausto famoso, donde murieron más de 6 millones de judíos, entre esos niños, niñas, polacos, judíos que estaban en toda Europa en ese conflicto bélico, los niños también sufrieron un fuerte impacto y pérdidas. Y cuando hablo de impacto y pérdida, estamos hablando de un evento desastroso. Literalmente fueron sacrificados, masacrados. ¿Sí? Usted conoce la historia, ha visto películas, no sé, lo han visto. Creo que todos hemos dimensionado en alguna medida esto. Y es que a partir de ese evento, en 1959, la ONU adoptó en una asamblea la Declaración de los Derechos del Niño, obviamente por estos eventos, para preservar la vida de los niños, y es hasta 1989 donde se establece legalmente en esta convención por la ONU, ¿sí? Es que entra en vigencia y es que se inicia, se empieza a promover los derechos de los niños como tal. Los niños toman escena y de ahí es el origen. ¿Por qué? Porque la razón de la ONU era que los niños
en todo el mundo entero gozaran de un bienestar social, tuvieran bienestar. Entonces, para que sepa un poquito por qué se celebra esto, era por eso mismo, para preservar a los niños en su bienestar. Y creo que hoy en día estamos un poco desviados de la razón original por la cual se celebra este día. Hoy vemos que es un día donde se incita más al consumismo, que es el sistema que hoy obviamente gobierna en esta era y en este tiempo mucho más marcado, donde realmente lo que menos les interesa son los niños, los infantes. Lo único que les interesa el sistema es mantenerlos ciegos, sordos, en mentira, en engaño. Si en ese momento el conflicto bélico, guerras, armas, fue algo físico, hoy en día tenemos el mismo conflicto, pero es un sistema espiritual, obviamente entendemos, y hoy los niños siguen sufriendo y teniendo esa misma guerra, pero hoy en día es contra el internet, hoy en día es con lo que están expuestos, agenda, LTV, géneros, todas las deformaciones que estamos viendo en nuestro tiempo actual y cómo ellos están siendo golpeados por toda esa información. Entonces, si vamos a celebrar el Día del Niño, dando hincapié a este día, tengamos el entendimiento por qué lo estamos haciendo. Padres, lo primero que les voy a decir, hay que velar mucho por los hijos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted le parece un acto inocente dejarle el celular o el internet a su hijo 5 minutos? No pasa nada, está viendo mono, está haciendo lo que sea, pero créame que las tinieblas son astutas y va a usar todo lo que esté a su disposición para sembrar ideas de formaciones, de diseño sobre la vida de los hijos. No podemos ser ligeros en la educación, de la instrucción a los hijos. No, es que tienen tanta edad o son muy niños, son grandes, indistintamente. El que tenga el título de hijo debe ser preservado por un ámbito donde esté creciendo por la disciplina del Señor y su vida esté siendo preservada por la palabra. Los padres no son responsables, no pueden salvar a los hijos, ciertamente, porque esto es una obra de Dios, pero sí tienen la responsabilidad de colaborar a que los hijos puedan crecer siendo instruidos por la palabra, hasta que el Señor, en su soberanía, en el tiempo que Él determinó, resplandezca sobre el corazón de los hijos en salvación. Entonces, entendiendo el contexto, si hoy celebramos el Día del Niño, lo celebramos hace 2000 años atrás, ¿cierto? Isaías 9:6 dice, y tuvo su cumplimiento esta palabra, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Si hoy celebramos el Día del Niño, yo creo que sería recordando este versículo, que un niño nació, que el Hijo nos fue dado. Y hoy celebramos el Día del Niño de esa gloriosa obra que nuestro Señor hizo y que el mejor regalo que Dios dio a la humanidad como tal y a ustedes niños, en este caso, hoy hablando a ustedes por su día, es restablecer la comunión y el diseño original de que Dios pudiera relacionarse nuevamente con el hombre y disfrutar de la salvación. Si hoy celebramos el Día del Niño es recordando esa obra de Cristo, es recordando todo lo que Él consumó en la cruz del Calvario y que nos dio el mayor de los regalos, que es la salvación por medio de la gracia. No éramos merecedores de eso y Dios en su infinito amor y bondad decidió brindárnoslo. Ese es el motivo por el cual hoy celebramos el Día del Niño. Ahora, el versículo de Apocalipsis, el que les comenté al principio, veamos un poco el contexto del versículo. Apocalipsis 21, el libro de Apocalipsis significa revelación, ¿sí? El libro está escrito, muchos dicen que fue el apóstol Juan o el anciano Juan en sus últimos días y habla de la revelación de Jesucristo, porque él tuvo una visión y vio al Jesucristo glorificado, entronizado, y cómo va a ser el retorno
de nuestro Señor cuando venga en su segunda venida y cómo todas las cosas van a terminar. Dios va a terminar con el pecado, Dios va a terminar con la muerte, Dios va a terminar completando la salvación para que estemos eternamente con Él en su morada, en su casa. Ese es el contexto de Apocalipsis. Entonces el Señor ya ha hecho su segunda venida. Los pecadores de todos los tiempos, demonios, hombres, Satanás, la bestia, el falso profeta, se encuentran en el lago de fuego para siempre. El juicio de Dios se ha establecido. Dios ha hecho su juicio, establece la justicia. El universo entero es destruido y Dios crea un universo nuevo que será la morada donde vamos a estar todos los redimidos. Todos los que hemos aceptado al Señor vamos a estar en ese lugar con Él. Lo que la Biblia describe, un cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, anótelo allí para que lo vea luego. Dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo fundidos se quemarán? Los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué les quiero decir, niños, jóvenes? Que un día va a terminar todo lo que hoy conocemos. Hoy ustedes quizás muchos están creciendo, tienen un entendimiento de la vida en base a lo que sus padres les han ido enseñando, pero créanme, y tengo que decírselo con toda responsabilidad, el infierno es real. Si Cristo no ha resplandecido en tu corazón, ese es el lugar que te espera, porque solamente los que reciben a Cristo, creen en Él, lo reciben, y realmente se hace esa obra que Dios regenera sus corazones, es que tienen acceso a disfrutar de esta tierra nueva con el Señor. El apóstol Juan también en esta carta describe la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la capital del cielo, es la ciudad, es el lugar de la santidad perfecta. Nadie que no esté en santidad va a entrar en este lugar por la santidad de Dios. Lo único que Dios va a reconocer es la santidad de Él mismo para tener entrada a esta ciudad celestial donde lo vamos a disfrutar. Juan la ve descender del cielo. Esto indica que ese lugar ya había existido porque desciende a la tierra, el lugar eterno y sublime, y es ese lugar que Juan 14:1, el Señor habló: muchas moradas en las casas de mi Padre hay, les prepararé lugar. Ese es el lugar que están destinados para todos aquellos que han sido salvos, aquellos que han sido hechos hijos de la promesa. Esto se conoce, niños, como el estado eterno, el fin, la consumación de todo, donde estaremos para siempre con el Señor. Pero el versículo deja unos puntos claros y unos requisitos que tenemos que cumplir para poder entrar en este hogar o en este lugar. El primer requisito, y es el título del versículo, dice: no entrará en esa ciudad, en el lugar de Dios, ninguna cosa inmunda. La palabra inmunda, del griego koinó, denota algo que está sucio, algo impuro, algo que tiene las ropas sucias. Da a entender que no está apto para algo, no cumple con el estándar. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios dio su ley, los judíos no podían comer ciertos animales. ¿Por qué? Porque eran inmundos, no eran aptos para el consumo humano.
si los comían, ellos quedaban inmundos delante de Dios. Era un asunto externo, ¿cierto? Habían rituales, ceremonias, en los cuales si una persona no los cumplía se consideraba inmunda. Por lo menos la mujer, cuando tenía la menstruación, se consideraba que era inmunda. Cuando tocaba a una persona o un animal muerto, se consideraba que era inmundo. Eran este tipo de prácticas y tiene que ver con eso, con que no estaba apto o la persona no cumplía con el estándar de la santidad de Dios. Un ejemplo más claro para entender esta palabra de inmunda está en Zacarías capítulo 3. Vayamos a Zacarías 3. Zacarías 3 y dice lo siguiente. Voy a leerlo desde el 1. Es Zacarías 3 hasta el versículo 4. Voy a leerlo desde el 1. Dice, visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién le estaba acusando al sacerdote? Satanás, ¿cierto? Bien, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Otras versiones, niños, jóvenes, adultos, dice, Josué estaba vestido de vestidura o ropa sucia y estaba delante del ángel. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. La versión NTV dice, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar ropa nueva y fina. Cuando dice que le quitó las ropas sucias, las ropas viles, es porque eso representa al pecado. Espiritualmente eso es lo que representa en la persona. Entonces, la palabra nos está diciendo que ninguna cosa inmunda, es decir, aquel que no tenga la ropa correcta, no puede entrar, no cumple con ese requisito, está sucio delante de Dios. Yo me acuerdo una anécdota y se las cuento. Si mi mamá está viendo esto, perdón. No, está en Venezuela, igual no me va a hacer nada. Yo recuerdo que yo salía a jugar todo el día, nosotros vivíamos en unos departamentos y salíamos a jugar en unos departamentos chiquititos de 4 pisos y nos juntábamos todos como en las áreas comunes a jugar. Éramos como 10 o 15 niños. Y yo me acuerdo que en Venezuela, en esa época de invierno, por el Caribe llueve mucho, pero cuando les digo que llueve mucho, parece como el cumplimiento de Apocalipsis. Llueve como que se fuera a caer el cielo, literal, y quedaba toda la parte del pasto llena de agua en la tierra. Nosotros cavábamos la tierra, hacíamos hoyo y jugábamos a que éramos militares, pasábamos arrastrándonos o agarrábamos a varios, al que era más débil, lo veían y lo lanzábamos al agua. No éramos redimidos en ese momento, ya no me ve así. Había maldad en el corazón. Pero nos divertíamos de esa forma. Imagínese, Juanjo, que salgas a jugar con la mejor ropa que tengas y atrás en tu casa te tires en una poza de barro. ¿Cómo vas a quedar? Ya lo ha hecho. Bueno, ya lo has hecho. Y lleno de barro, imagínate que tu mamá acaba de hacer aseo y tú vas a pasar hacia la casa. ¿Qué te pasaría? Exactamente me pasaba a mí así. Yo llegaba, al momento no me preocupaba, pero cuando tenía que llegar a la casa, mi mamá no nos dejaba entrar si no nos sacábamos toda la ropa. Si no te sacabas la ropa, te quedabas literalmente en la calle. Los que conocen a mi mamá saben que mi mamá es una mujer que no negocia con nada. Si no te sacabas la ropa, tenías que desnudarte antes de entrar.
si no te sacabas la ropa y directo a la ducha. Pasaba a bañarte y sacarte toda la mugre, y una vez que nos bañábamos ya nos dejaba estar tranquilos en la casa. Cuando la palabra dice que estamos inmundos, niños, jóvenes, es porque tenemos estas ropas en nosotros, es porque la naturaleza del pecado nos ha ensuciado, nos ha contaminado, estamos sucios, tenemos ropas viles, y esto es lo que Dios desprecia, porque Dios es santo y la santidad de Dios no recibe, no acepta lo que no es de su misma naturaleza. Es decir, si no es santo, si no está limpio, Dios no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios es limpio. Su santidad es que Dios es limpio, Dios es luz, Dios es perfecto. ¿Por qué pasa esto, niños? El salmista dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los que nacemos en este mundo nacemos en esa condición, con ropas sucias, con ropas viles, con ropas viejas, trapos viejos, sucios a los ojos de Dios, porque nacemos pecadores. Venimos de la herencia del pecado de Adán y Eva. Por eso delante de Dios estamos en esa condición. Aunque intentemos hacer el bien, si ustedes se portan bien, ustedes creen que se portan bien y que están obrando bien, delante de Dios sus obras que parecen buenas son trapos de inmundicia. Esas obras de justicia o obras rectas, Dios no las toma en consideración. Delante de Dios siguen siendo sucias. ¿Por qué? Porque Dios sigue viendo la naturaleza de pecado. Dios sigue viendo que están sucios, que tienen pecado, y por ende Dios no acepta lo que no venga de su naturaleza. ¿Qué nos hace entender eso? Que todos nacimos pecadores. El hombre está depravado desde que nace, desde que va tomando conciencia moral. Y obviamente en esta condición el hombre merece ir al infierno. Ese es el resultado del hombre sin Dios. Y usted me puede decir, pero ¿por qué Dios es así? Tan severo, porque Dios es justo, Dios es santo y Él honra sus atributos. ¿Quién es Él? Nuestros corazones, niños, si estamos en esa naturaleza, son corrompidos por el pecado. Por eso te cuesta y es difícil hacerle caso a los papás. Por eso te cuesta a veces ser obediente. Por eso te cuesta a veces, no te cuesta escuchar la palabra, te cuesta hacer la iglesia en casa, te cuesta todo lo que es bueno, porque es una condición que está en tu corazón. Por más que tú te esfuerces, esa es la condición que hay en tu corazón y de esa forma Dios te ve. Recuerden lo que dice Romanos, no hay justo ni siquiera uno. El pastor Misael bastante se lo ha hablado en esta casa, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Por eso sus corazones están tan endurecidos. Pero Dios es rico en misericordia, que si aún estás vivo es porque Dios todavía quiere que te arrepientas. Lo segundo que vemos en este versículo es que dice que no solo no entrarán los que están sucios, ¿cierto? Los que están inmundos, sino que dice los que hacen abominación y mentira. Niños, sean sinceros. ¿Quién no ha mentido? Como dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿cierto? ¿Quién no ha mentido? Y aquí dice que los que hacen abominación y mentira no tienen entrada a la casa de Dios. Abominación es algo que es detestable. Esto se asocia a la idolatría que está en el corazón. La palabra griega para los adultos es vedelugma
es G948 en el griego y significa cosa detestable. Pero tiene que ver con eso, con ídolos en el corazón. Y la Biblia nos muestra que los ídolos van más allá de solamente adorar imágenes o dioses falsos. Tim Keller, en su libro Dioses Falsos, lo explica muy sencillo. Él dice que es un ídolo, para que lo entiendan. Es cualquier cosa que es más importante para ti que Dios. Si los juegos son más importantes que Dios, eso es un ídolo en tu corazón. Si el internet, las redes sociales son más importantes que escuchar la palabra, que congregarte, que estar en Dios, eso es un ídolo en tu corazón. Si la televisión, el celular, el deporte, lo que sea, toma el primer lugar antes que Dios, eso es un ídolo en tu corazón. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación, lo que está en tu cabeza, lo que constantemente estás pensando, joven, si en tu pensamiento no abunda arrepentirte, no abunda la palabra, abundan otras cosas vanas delante de Dios, eso es idolatría. Un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios como el enfoque y la prioridad más importante de tu vida. Es más, te voy a decir algo un poco más duro. Un ídolo puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos. Si los amas más que a Dios, eso es un ídolo en tu vida. Y no estoy diciendo que no hay que amarles, pero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. En este versículo, la palabra mentira significa falsedad, alguien que es mentiroso. Adultos, esto viene del griego pseudos y significa esto mismo. Es para todo el que opera en la naturaleza del pecado. El que no ha nacido de Cristo es mentiroso por naturaleza. Y crecemos en esa condición desde muy chiquito. Yo me acuerdo que tenía un doctorado en mentir. Ustedes le han mentido a sus padres para salvarse de unas cuantas pelas, estoy seguro. Los jóvenes han mentido, han borrado mensajes, han evitado conversaciones, escondiéndola de sus padres para salvarse de una corrección. Pero delante de los ojos de Dios eso es mentira. Apocalipsis 21:8, fíjese lo que dice. Los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Duro mensaje. El apóstol también lo menciona a los corintios en 1 Corintios 6:9. Fíjense lo que dice: niños, jóvenes, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, aquellos que están inmundos, aquellos que operan en la mentira y en el engaño, ninguno va a heredar el reino de Dios. Pero es que es un niñito, es que está pequeño, es chico, delante de los ojos de Dios es pecador. Padres, la mayor urgencia que tienen sus hijos no es el título y la carrera que ustedes le pueden dejar. No son las casas, no son los autos, no son la herencia o la riqueza material que le puedan dejar. Eso es bueno, si el Señor se los concede, está bien. Pero la mayor herencia y la mayor urgencia que ustedes tienen sobre sus hijos es el evangelio. Es un evangelio depurado en nuestra vida y que nosotros podamos impartir esa vida sobre los hijos. Porque ¿sabe cuál es la garantía de que nos vamos a volver a ver? Que si estamos en Cristo, si hoy partimos con el Señor, porque no sabemos del día de mañana,
Nosotros vivimos nuestros días porque no entendemos la eternidad, no sabemos, pensamos que mañana vamos a hacer tal cosa, lo otro. Yo hoy me puedo acostar a dormir, mañana no me despierto, pero tengo en mi corazón la certeza que voy a estar con mi Señor disfrutándole y adorándole. Y la mayor certeza en tu corazón tiene que ser esa, que tus hijos nazcan de nuevo, que tus hijos nazcan del Señor. Esa es la urgencia que tú tienes, por encima del dinero, por encima de las cosas temporales. Porque si el día de mañana tu hijo fallece, hay un lugar que lo está esperando y se llama infierno. La garantía de que vamos a estar juntos y que los vamos a disfrutar eternamente es que hayamos nacido del Señor. ¿Y sabe qué va a ser un gozo? Que nos permitimos desarrollarnos acá en la tierra y que vamos a estar también en el cielo con el Señor. Así que, Padre, en el amor del Señor, entiendan esta urgencia en sus hijos, en los hogares. Se ha hecho tanto hincapié en las iglesias, casas, orar, las familias, reunirse. Los sacerdotes son la cabeza de la casa, necesitan levantarse, necesitan tomar a la esposa, sentar a los hijos, convocarlos, tomar su lugar de posición, de autoridad, guiar la familia, darles el sustento y no solamente el pan que se lleva sobre la mesa. El mejor pan que le pueden dar es la palabra. El mejor pan con el que pueden nutrir a su familia es la palabra. Y necesitamos poner diligencia en eso, porque mientras los padres estamos más enfocados en nuestras responsabilidades y en el yo, en la burbuja del yo, mi trabajo, yo esto, hay un sistema que está buscando cómo educar, cómo adoctrinar a los hijos para que no crezcan en el conocimiento de la verdad, y no podemos ser ligeros con eso. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. Y es una urgencia, amado, es una urgencia. En Deuteronomio, por eso el Señor le decía, háblales la palabra a los hijos, a los niños, en el camino, cántasela, recuérdasela, háblasela en todo tiempo. Es para que puedan crecer en la palabra, en su entendimiento, para que abunde la palabra de Cristo en sus corazones y para que cuando el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en ellos ya entonces empiecen a caminar en esta nueva vida, en el proceso de la santificación que nos habló el pastor Misael. Si usted tiene en su corazón hoy, es más importante pagar cuentas y llevar pan sobre la mesa que la palabra de su hijo, entonces usted no ha entendido. Y no estoy diciendo que esto no sea importante, no separamos la vida de la fe con el desarrollo de la vida diaria. El pastor Eduardo nos lo decía la semana pasada. El evangelio que nosotros vivimos es toda la vida. Donde yo trabajo, expreso el evangelio, en mi casa, en mi familia, en el gimnasio, con mis atletas, donde trabajé. Todo tiene que hablar de Cristo. Y los hijos es la herencia que el Señor les entregó. Yo no tengo hijos naturales, todos lo saben. No es un asunto escondido para la casa. Somos cartas leídas delante del Señor. No pudimos tener hijos, pero el Señor me hizo entender que el diseño de la paternidad es un asunto espiritual y no engendramos hijos solamente naturales, engendramos hijos espirituales porque Él nos adoptó a nosotros en Cristo y es un diseño celestial. Engendraste hijos naturales, sí, necesitas engendrarlos espiritualmente y no porque hagas tú la obra en ellos, necesitas doblar rodillas. Si hoy oras, necesitas orar más, la oración nunca será un exceso. Por los hijos, esta casa necesitamos ver salvación en ellos. Necesitamos seguir colaborando con ellos. ¿Usted se imagina una generación que crezca en el entendimiento de la palabra, desde chicos siendo instruidos, todo lo que el Señor va a hacer con esa generación? Hoy en día los jóvenes en la calle, los niños, ¿qué hacen fuera? ¿Qué hacen? No es un misterio para nadie, antes se hacía escondido. En nuestra generación era más tranquilo, por así decirlo. Siempre ha existido el mal, pero hoy en día la depravación es máxima. Es máxima, es directa. Hay que preservarlo. Ellos no tienen el entendimiento hoy en día, pero usted es la autoridad que Dios ha puesto en ellos para preservarlos y para instruirlos. Y esto es un sentido de responsabilidad sobre la casa. En amor, cuando los ministerios de la casa nos hablan, nos dicen el celular, los hijos, el apóstol que hace harto hincapié en esto,
no crea que lo hacemos por un asunto, como una expresión que escuché, que somos religiosos. No, es porque no menospreciamos el ámbito donde nos estamos desarrollando. Esto es una lucha espiritual 24/7 y aunque ya está ganada, usted tiene que estar alerta, velando. Así que, niños, jóvenes, ninguno entrará en la casa de Dios si tiene estas condiciones. Si está sucio, si tiene ropas viles, si está en pecado, si es mentiroso, ninguno va a heredar el reino de Dios. Esa es la condición. Ahora, no se asusten porque les traigo buenas noticias. Hay una forma que tengamos ese pase a que disfrutemos del Señor eternamente. Hay una forma de entrar en su casa y es lo que expresa el versículo al final. Dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa conjunción que dice si no, da un sentido condicional. No se va a entrar en la casa solamente si pasa esto. Es decir, sus nombres tienen que estar escritos allí. El día del juicio final, Dios va a decir, a ver, saquen el libro, aquí está, no está escrito este nombre, usted no tiene acceso. Así va a ser. Ahora, usted me preguntará qué es el libro de la vida. Yo se lo voy a responder rápidamente. Es un documento divino en el que están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y por ende van a poseer la vida eterna. Bajo ninguna circunstancia Él borrará esos nombres de lo que Él ha escogido. Él lo hizo en la eternidad pasada, es decir, antes de que todas las cosas fueran creadas. Dios registró el nombre de cada uno de sus elegidos en este libro que los identifica como los herederos de la vida eterna. Así que niños, hay buenas noticias, jóvenes, hay buenas noticias, adultos, hay buenas noticias. La salvación, Dios nos predestinó, nos eligió en Cristo en la eternidad pasada. Aquellos que ya Dios escogió desde el principio van a responder a esta salvación y sus nombres están escritos allí. Aunque hoy quizás no lo hayamos visto, pero así va a ser. Porque Él es fiel, Él es justo, Él cumple su palabra. Él no es hombre para mentir como se cantaba. Él no miente, Él no puede hacer eso. El apóstol Pablo en Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esa es la garantía que tenemos, que si realmente hemos sido elegidos por Él, la salvación va a resplandecer en nosotros y tenemos ese acceso para disfrutar a Dios eternamente. Daniel 12:1 en el Antiguo Testamento dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay una forma, jóvenes, niños, adultos, de librarnos de la ira de Dios. Y es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque la salvación empezó en la eternidad pasada y si Él nos eligió, Él nos escogió, Él va a cumplir la salvación en nosotros. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué felices, qué dichosos
es la palabra bienaventurados. Qué felices, qué dichosos los que pueden lavar sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entremos por las puertas de esa ciudad donde vamos a estar con el Señor para siempre. Esto tiene que ser un motivo de gozo en nuestro corazón, porque no pagamos, no tenemos cómo pagar esta salvación. No hay forma humanamente para tener un ticket para entrar en Él. Es porque Él nos los regaló, Él nos ofrece hoy. Si te arrepientes, si crees en mí, si te vuelves de tus caminos, si vuelves tu corazón a Dios, Dios hoy te cambia las ropas viles en ropas limpias, en ropas resplandecientes. Hoy Dios te lava, hoy Dios te reviste, hoy Dios te da acceso a que puedas disfrutar de Él eternamente. Y esa forma de lavar las ropas, salir de la suciedad, de la inmundicia, del pecado, para estar apto delante de Dios y para entrar en su casa, lo podemos hacer solamente por medio de Cristo, solamente por medio de Jesucristo, solo Cristo. Él es el camino al Padre y la puerta de acceso a esta salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro mediador. Es solamente por medio de Cristo que tenemos acceso a esta salvación. Hebreos 9:14 dice esto: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es solamente por el sacrificio y la sangre de Cristo que Dios nos lava, que Dios nos limpia de esa condición de pecado y que Dios nos permite recibir el mayor regalo, que es la salvación, queridos niños y jóvenes. Ese es el mejor regalo que Dios te ofrece esta mañana. Si estás pensando en una play, si estás pensando en una salida, en una comida, en algo, déjame decirte que hay algo mucho mejor, y es la salvación que el Señor te extiende esta mañana y te está diciendo: hoy puedes entrar en mi regazo, hoy puedes entrar en mi reino por medio de creer en que Cristo murió, en que Cristo fue sepultado, resucitó, y que por medio de esa vida indestructible tú la recibes por fe, tú crees en Dios y tú accesas a la salvación. Cuando Dios nos salva, es como que Dios nos pone la ropa de Cristo y Dios se agrada de nosotros porque Dios ve a Cristo en nosotros. Dios limpia esa suciedad, Dios nos hace aptos, nos hace estar con Él y nos hace disfrutar ese maravilloso regalo que es la salvación. Qué maravilloso y qué bueno es nuestro Señor, que en su bondad, si se ha retrasado juicio sobre nuestra vida, es porque su misericordia está frenando el brazo de su ira. Porque delante de Dios lo único que merecemos es la muerte y el infierno. Pero si hoy estamos respirando y estamos vivos, es porque Dios quiere que te arrepientas. Valen, es porque Dios necesita entrar a tu corazón y Dios quiere que tu corazón le pertenezca a Él y que ames al Señor. Juan José, eso es lo que quiere el Señor para ti. Por eso estamos orando con tus padres. Es algo que no puedes hacer tú, pero tú sí puedes decirle: Señor, transfórmame, dame esa salvación que me estás hablando hoy y haz esa obra en mí para creerlo. Solamente Él lo puede hacer. Santi, Clemente, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Con todo lo que han escuchado la palabra, solamente Dios lo puede hacer. Facundo, Dios puede salvarte. El mejor regalo no es el que te va a dar tu papá. El mejor regalo es el que Dios te ofrece hoy, que es la salvación. Dios quiere que seas salvo.
Dios quiere llevarte a estar eternamente con Él. Y si el día de mañana, Facundo, tú mueres, vas a estar con el Señor. Vas a estar con quien te amó desde siempre, quien te escogió, quien te predestinó en Él para que disfrutaras de esa salvación. Así que, niños, jóvenes, hoy es su día, hoy es su día. Hoy es el día que se anunció, el día del niño. Pero no esperen regalos temporales, cosas que solo sacíen sus deseos inmediatos. No esperen eso. No tienen tanta importancia eso. Es más importante tu alma, el destino de tu alma. La vida es corta. Nosotros pensamos que la vida es larga, pero la vida es corta. La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que un día florece y se marchita. Y es un pasar, es un pasar. Si pestañamos, si abrimos los ojos, así se puede pasar la vida. Yo también fui niño, yo también fui joven. Y créanme que se ha pasado muy rápido. La vida puede pasar. Y hay algo más importante que esos regalos temporales y es tu alma. Te hago esa pregunta y disculpa que sea tan fuerte y directo. Joven, niño, si hoy te murieras, porque el Señor así lo determinó en su mano, ¿tendrías la convicción en tu corazón que irías al cielo? ¿O que te irías al lugar de sufrimiento eterno, preparados para aquellos que no están en Cristo? Porque es una realidad que no podemos obviar, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y es una realidad que puede pasar, porque niños, no solamente le pasa a los adultos, diariamente fallecen niños, en la guerra murieron niños, judíos masacrados. ¿Dónde están esos niños hoy en día? ¿Están en el cielo o están en el lugar de sufrimiento? No sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. No sabemos si vamos a estar bien, sanos, no lo sabemos. Solamente Dios. Pero hoy Dios extiende su brazo de misericordia a ti y te dice, vuelve tu corazón a mí. Hoy te ofrezco la salvación para que seas salvo y para que estés siempre conmigo. Hay un nombre en la Biblia que me impacta mucho, el rey David. En el Salmo 51 del versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este hombre que fue, la Biblia dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre conocía la necesidad de Dios en su corazón, conocía la condición de pecado que él tenía, conocía qué tan sucio estaba a los ojos de Dios y que necesitaba de su misericordia para ser revestido de él. Esto es lo que la Biblia llama niños, jóvenes, adultos que no tienen al Señor. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y una vez más, Dios hoy te está llevando a que puedas reconocerlo. Una vez más, Dios hoy te está diciendo que reconozcas cuál es tu condición delante de Él y que te vuelvas de todo corazón a Él. Porque hay un mayor regalo que el Señor quiere entregarte y es la salvación. El mayor y mejor regalo es la salvación por medio de Cristo. Debes creer y pedirle a Dios que te salve, para que eternamente puedas estar con Él. Escuchen algo los jóvenes, este mundo pasará, los deseos de este mundo pasarán, pero lo que va a permanecer para siempre es su palabra y Dios cumple su palabra.
Hoy ustedes también tienen una oportunidad de volverse al Señor. Hoy ustedes tienen una oportunidad de abandonar la forma como están viviendo internamente en sus corazones y puedan reconocer la necesidad que tienen de Dios. Padres, perdón que sea tan duro con sus hijos. Perdón que sea tan directo con sus hijos, pero es una realidad que no podemos obviar. Dios es Dios de amor, sí. Hoy está ofreciendo salvación. Y tengo que hablar de esta forma porque la mayor urgencia que hay sobre esta casa y sobre los hijos es la salvación del Señor. Es la salvación. Es la salvación. El mayor regalo que ustedes les pueden dar a sus hijos hoy no son cosas materiales, no son cosas temporales. No se trata de eso. ¿De qué sirve que tengan esas cosas, pero que el corazón esté lejos de Dios? ¿De qué sirve que disfruten y gasten su tiempo y su vida en asuntos temporales, pero su corazón esté lejos de Dios? El mayor regalo que ustedes pueden sembrar sobre sus hijos, se los dije al principio, no son títulos, no son carreras, es importante sí, pero el mayor regalo que ustedes pueden darle a sus hijos hoy es sembrarlos en la palabra, es sembrarlos en Cristo. Es la garantía de que la salvación estará en ellos cuando Él en su soberanía, en su voluntad, haga la obra en sus corazones. Ese es el mayor regalo que ustedes pueden darle hoy a ellos. Póngase de pie esta mañana. Yo quisiera esta mañana que los padres se puedan juntar con sus hijos, puedan juntar a la familia ahí donde están. Busquen a su familia, acérquese, puedan tomarse de las manos, puedan estar juntos, que nadie se quede solo. Si alguien falta, acérquese a una familia. Los adultos también no se queden solos, acérquese a una familia. Recuerde que no solo engendramos hijos naturales, engendramos hijos espirituales. Nosotros como familia hoy estamos luchando por la vida de Martín. Y lo amo como un hijo. Mi esposa lo sabe, mi esposa también. Su mamá lo sabe. Y la mayor carga que yo tengo en mi corazón, y se lo dije a mi esposa, yo quiero que él me recuerde, no como el que jugaba conmigo, no como el que estaba conmigo, no como el que me dio buenos consejos. Yo quiero que él me recuerde como aquel que me impartió el evangelio. Yo quiero que él me recuerde como aquel hombre que pasaba horas orando y deleitándose en la presencia de Dios. Aquel hombre que sirvió a Dios con pasión a su generación. Y no para gloria mía, sino por el sentido de responsabilidad del legado que estamos dejando en esta tierra, porque Dios es un Dios de generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 3 generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Padre, escuchen la voz del Señor. Padre, necesitas seguir comiendo la palabra.
necesitas alimentarte de la palabra. ¿Qué alimento le puedes dar si tú no tienes alimento? ¿Qué puedes impartir sobre tu casa si no tienes que dar? Hay que reconciliarse con la palabra, hay que reconciliarse con la oración. Esa es la mayor urgencia que tenemos hoy. Que podamos levantarlos, esta generación, podamos ser una plataforma para que ellos avancen más rápido y más lejos. El padre que ama corrige. La corrección es parte del desarrollo de los hijos y es amor hacia ellos. La mayor urgencia, padres, es el evangelio sobre la vida de sus hijos. Son oraciones de rodillas delante del trono de su gracia. Son oraciones por las esposas, por los hijos, por la familia. Y como te dije al principio, el mayor regalo que les puedes brindar hoy es un evangelio depurado. Es un evangelio claro. Es un evangelio coherente.